Vamos a seguir profundizando en la prop key, porque esto da para mucho. Y obsérvate que, como te dije yo anteriormente, el método map retorna un nuevo arreglo. Y ya vimos que detrás de las escenas, pues así se vería un arreglo un arreglo que retorna map. Así se vería un arreglo que retorna el objeto, el método map. Así se vería una lista de elementos separados por comas. Así se vería esto que retorna un map, porque acuérdate que map retorna un nuevo arreglo. Y así se vería detrás de las escenas, ya una vez retornado por map. Recuérdate que pues ya así se ve nuestro arreglo, y tú te recuerdas que cuando nosotros queríamos retornar más de un elemento en React, de más de un elemento dentro de un componente de React, pues haríamos lo siguiente. Básicamente hacíamos esto. Vamos a ponerle un H1, un H1 y hacíamos esto. Por ejemplo, un H2, un H2 y hacíamos, por ejemplo, H2, un H2 y acá, por ejemplo, un H3. Bueno, así. Así se ve. A esto tendríamos que hacer detrás de las escenas cuando queremos retornar más de un elemento desde un componente. Entonces, esto mismo, como te puedes observar, es igual a esto del map. Pues déjame decirte que sí, esto es realmente cierto, porque esto mismo se parece a lo que hacíamos nosotros acá, cuando nosotros queríamos retornar más de un elemento desde un componente. Entonces esto mismo, como te puedes observar, se parece a esto. Y esto es realmente cierto porque todos los componentes que vayan a ir dentro de un array, todos los elementos que vayan a ir dentro de un array, necesitarán sí o sí la prop key. Esa es la regla de oro. Como ya vimos, esto se ve cuando retorna el map, que se parece a esto cuando queremos retornar más de un elemento en React detrás de un componente. Entonces, esa es la regla de oro. Todos los elementos que vayan a ir dentro de un array necesitarán sí o sí la prop key. Esa es la regla de oro, y acuérdate que debe de ser única entre sus hermanos. Y aparte, pues ya cuando los renderices deben también ser diferentes si tienen el mismo padre común. Esa es la regla de oro que yo quiero que te grabes. Las prop keys detrás de las escenas ayudan a React a identificar qué elementos han cambiado, se han añadido o se han eliminado. Ya lo vamos a ver después. Se deben de dar keys a los elementos del array, como te dije. Siempre que vayas a retornar un array de elementos, sí o sí deben de tener la key única para darles una identidad estable, es decir, una identidad única. Debe de ser la prop key debe de ser única entre sus hermanos dentro del arreglo, y ya cuando se renderice dentro de un elemento también debe ser única, porque pues después vas a tener, hasta cierto punto se conoce algo como ambigüedad. Entonces la prop key tiene que ser única a nivel de array, ya te lo expliqué, y también a nivel de DOM, cuando están renderizados dentro del mismo padre común. Entonces, ¿te acuerdas también que cuando nosotros queremos, voy a descomentar esto, como lo teníamos? Si tú te acuerdas, cuando nosotros queríamos retornar ¿cómo se llama? Un elemento de React, nosotros debíamos retornar uno a la vez, no podíamos retornar más de dos elementos, teníamos que envolverlos dentro de un wrapper. Pues aquí sigue aplicando la misma regla, sigue vigente. Por ejemplo, aquí fíjate, en el método map sabemos que retorna un arreglo que se ve como esto, pero entre cada iteración pues retorna un elemento LI, retorna un elemento LI y lo agrega, otro elemento I y lo agrega, otro elemento I y lo agrega. Entonces entre cada iteración pues vemos cómo estamos retornando un solo elemento HTML en nuestro JSX. En nuestro JSX estamos retornando un solo elemento a la vez. Entonces la misma regla sigue vigente, que siempre debes retornar un elemento a la vez. Por ejemplo aquí, si tú haces esto, por ejemplo aquí LI, y aquí pondrías LI key
igual a número. O no sé, por ejemplo, li. Y aquí pondrías, por ejemplo, li. Hola. Pues fíjate cómo el error que ya hemos visto. Las expresiones de JSX deben de tener un solo elemento padre. Entonces, sí o sí, sí que estamos retornando una lista de elementos como esta que tenemos por acá, pero debemos de seguir respetando esa regla de que debemos retornar un solo elemento a la vez. Ya si quisiéramos devolver otra cosa más de, como dice aquí, deben de tener un solo elemento padre, pues ya lo que tendrías que hacer, por ejemplo, aquí es un div y hacer lo siguiente. Y ya se solucionaría. Entonces esa regla sigue vigente. JSX solamente puede retornar un elemento JSX a la vez. Y esto también aplica acá, también cuando se renderiza. Por ejemplo aquí, si nosotros hacemos eso también por acá, li, y ponemos por ejemplo aquí igual a 4, elemento 4, pues fíjate cómo nos sigue dando el error. Las expresiones de JSX deben de tornar un elemento padre. Entonces esa regla sigue vigente y sí que estamos retornando un array de elementos, es decir, estamos retornando varios. Sí, pero fíjate cómo cada elemento del array debe de ser un único elemento de HTML. Por ejemplo aquí en el primer elemento del arreglo pues es un li. Acá en el segundo elemento es otro li. Y acá en el tercer elemento es otro li. Entonces esa regla sigue vigente, que en un arreglo sí que estás retornando varios elementos a la vez, pero cada elemento retorna un elemento a la vez de JSX. Y ya lo vimos que también, por ejemplo, acá, por ejemplo, si esto mismo pues aplica también para acá. Por ejemplo, si tú quieres hacer esto, li, y acá li, que igual a 3. Y acá ponías key igual a 1. Hola 2. Y aquí key igual a 2. Pues fíjate cómo también aquí aplica lo mismo. Los elementos de JSX, las expresiones de JSX, deben retornar un solo elemento par, es decir, un solo elemento nodo raíz. Entonces, si esto quiero que te aprendas muy bien, que no te confundas. Puedes retornar un array de elementos, pero cada elemento dentro de ese array debe retornar un solo elemento a la vez. Y como ya vimos, pues también aplica aquí mismo, cuando retornamos entre cada iteración de map, también debemos retornar un solo elemento a la vez. Entonces apréndete muy bien esto y considera que la regla sigue vigente. Bendiciones.